Non vedo la cosa di Facebook. Muy buenas tardes. Posso, Fabio? Ah. Giuseppe, No, perché non vedo la... no, lui ha detto no, ma... Sì. Lui si è iniziato. Quindi devo aspettare che qui compaia Facebook. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar sobre COVID-19 organizado en colaboración entre la Oficina de Cooperación Científica y Tecnológica de la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura en México. Mi nombre es Emilia Giorgetti, soy la encargada de cooperación científica por la embajada y agradezco mucho al director que está aquí entre los asistentes, Marco Marica, por darnos la posibilidad de organizar estos eventos virtuales. Es el segundo de una serie de 3 eventos. El primero se llevó a cabo la semana pasada con un enfoque médico y se llevará a cabo la siguiente semana, tiene un enfoque más social. El título de hoy es una mirada hacia los más débiles de la población, cómo estos sectores están enfrentando la emergencia relacionada a la pandemia de COVID-19. Hoy es el turno de adolescentes presos y mujeres. Y la siguiente semana de las comunidades indígenas. Contamos con 2 ponentes muy distinguidas, Corina Giacomello de la Universidad Autónoma de Chiapas y Emanuela Borsachiello de la UNAM. Y contamos con un moderador de lujo que es Federico Mastrogiovanni de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Les presento brevemente a Federico y luego él presentará a las 2 ponentes y moderará la sesión. Federico Mastrogiovanni es periodista, documentalista, escritor y académico. Vive y trabaja en México desde mayo de 2009. Es licenciado en Sociología por la Universidad La Sapienza de Roma, maestro en Política por la UNAM y doctorando en Comunicación por la Iberoamericana. Es autor de un libro que les recomiendo porque la verdad vale mucho la pena, Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror. Este libro ganó 2 premios, el premio PEN en 2015 y el certamen nacional e internacional de periodismo del Club de Periodistas en 2015. De este libro salió también un documental, Ni vivos ni muertos. Federico es también autor del libro sobre jóvenes en la cárcel, El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero. Federico, te cedo la palabra para moderar este webinar y gracias. Muchas gracias, muy buenos días o buenas tardes, son las 12:02. Muchas gracias a la Embajada Italiana, al Instituto Italiano de Cultura por darnos la posibilidad de participar en este evento. Gracias a nuestras ponentes, a Emanuela Barzocchiello y a Corina Giacomello, a las que voy a dar en breve la palabra. Les voy a compartir una breve presentación de las 2 ponentes para luego darle la palabra a Corina. Corina Giacomello es licenciada en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia, de Reino Unido, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, Corina se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y coopera con la organización X Justicia para las Mujeres AC. Corina tiene experiencia como investigadora y consultora en temas relacionados con procuración, impartición de justicia, teoría de género, sistema penitenciario, mujeres privadas de la libertad, alternativas al encarcelamiento y políticas de drogas. Sobre estas líneas de investigación ha participado en proyectos de la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno. Muy bienvenida, Corina.
¿De una vez o presentas a Manuela primero? Presento a Emanuela y te cedo la palabra. Manuela Borzacchiello es académica feminista. En su investigación se ocupa de desarrollar la relación entre las prácticas contemporáneas de control social, la manipulación de la comunicación y la violencia feminicida. En la actualidad, es asesora académica en materia de violencia de género y delitos de alto impacto contra las mujeres para la Fiscalía de Justicia de México y es miembro del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de la Alerta de Género para la Ciudad de México. Es curadora de las instalaciones Constelaciones Feministas y Las Mujeres y el 68, ubicadas en el Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Es ganadora en 2014 de la beca internacional Genaro Estrada en calidad de experta mexicanista. Grado que es otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muy buenos días y bienvenida, Emanuela. Ahora vamos a empezar las ponencias. Van a tener una duración aproximada de unos 15 a 20 minutos para luego dejar espacio para eventuales intervenciones o preguntas. Les pido que las preguntas se hagan a través del chat para que yo pueda pasárselas a nuestras ponentes invitadas. Muchas gracias. Corina, dejo la palabra. Muchas gracias, Federico. Primero quiero agradecer a Emilia, director del Instituto del Instituto Italiano de Cultura, por esta oportunidad y a todas las personas que nos acompañan. Espero que se escuche y que se vea bien. Si no, por favor, avísenme por el chat. Bueno, es un gusto poder hablar de un tema del que hablamos muy poco: adolescentes privados de la libertad. En general, hablamos poco de las prisiones, de los sistemas penitenciarios. Son temas que surgen principalmente a nuestra atención cuando los medios de comunicación se encargan de hablarnos de fiestas, motines, extorsiones, corrupción, pero realmente poco conocemos sobre lo que pasa atrás de los muros de las prisiones, quiénes son las personas que ahí se encuentran, qué los llevó ahí, cuáles son las políticas que existen o no dirigidas a estos grupos. Con la emergencia que estamos viviendo de tipo sanitario, ha habido varios pronunciamientos a nivel internacional y regional sobre la necesidad de aplicar medidas alternativas y de promover la salida de la cárcel de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, pese a que se escucha un poco más hablar de prisiones, a que hay más investigaciones, más pronunciamientos, sigue existiendo un grupo que se mantienen como los grandes olvidados del sistema de justicia penal, que se ven totalmente absorbidos por el dominio que terminan teniendo las personas adultas en situación de privación de la libertad. Y me refiero, como ya lo he dicho, a adolescentes involucrados o en contacto con la ley penal a través del sistema de justicia para adolescentes. Y este es justo el enfoque de esta presentación. El nombre de sujeto olvidado, de sujetos invisibles del sistema de justicia penal, es un nombre que niñas, niños y adolescentes privados de la libertad o que se encuentran inmersos en la justicia penal comparten con otras infancias que tampoco son vistas, como por ejemplo las niñas y niños que viven en prisión con sus madres o aquellas y aquellos que viven desde afuera el encarcelamiento de un referente. En general, poco volteamos a ver a las distintas formas de privación de la libertad que afectan a la niñez. En 2017 se publicó un estudio, el estudio global sobre niñas, niños y adolescentes privados de la libertad por Naciones Unidas, que nos dice que en el mundo cada año se encarcelan a más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes en distintos contextos de reclusión, desde centros de internamiento para adolescentes o para adultos en algunos sistemas, en centros de tratamiento de drogas, generalmente tratamiento involuntario y forzado, los que en México se conocen como anexos, centros de detención migratoria, etc. En México, el sistema de justicia para adolescentes abarca, con cifras de 2007 del INEGI, a un total de 6.891 adolescentes, de los cuales la mayoría son hombres, 92.2%, 7.8% son mujeres. En su mayoría estaban en situación de procesados, de sentenciados, el 80.2%,
y también la mayoría estaba con una medida en externación, es decir, no se encontraba privado de la libertad, y eso es uno de los principios de la justicia para adolescentes. Uno de los principios es, tienen que prevalecer medidas extrajudiciales, es decir, de no contacto con el sistema de justicia penal. Y en caso de que haya contacto con el sistema de justicia penal, tienen que prevalecer medidas en externamiento. Solo por delitos considerados graves se impondrá la prisión preventiva o una sanción por internamiento. Entonces, la mayoría de los adolescentes no se encuentran en las cárceles, están afuera. Eso, insisto, es uno de los criterios que se plantean en los instrumentos internacionales y que también vemos que se implementan en México, si bien con diferencias entre las regiones y los distintos estados. La encuesta del INEGI sobre adolescentes en el sistema de justicia penal nos da muchísimos datos. Voy a mencionar únicamente algunos para ir luego un poco al corazón, a la carne, digamos, de esta intervención, pero que es importante tener en mente porque tiene que ver un poco como en cómo debemos de voltear a ver, por qué debemos de voltear a ver y con qué discursos voltear a ver a las y los adolescentes que se encuentran actualmente criminalizados. La mayoría, el 84.9% de los adolescentes se ubicaba entre los 16 y 22 años de edad, y de ellos el 75.9% tenía únicamente educación básica. Para el caso de Chiapas, que es el estado con el cual tengo el honor de estar trabajando actualmente, ese número, es decir, de los adolescentes en conflicto con la ley solo con nivel de educación básica, ese porcentaje llegaba al 87.8%. Y 47.8% de ellos afirmó que no pudo seguir estudiando porque tenía que trabajar. Entonces, en el sistema de adolescentes, al igual que en el sistema penitenciario de adultos, vemos que hay una persistente criminalización de la pobreza y de la exclusión social. Falta, en buena medida, información cualitativa sobre quiénes son las y los adolescentes que se encuentran inmersos en el sistema de justicia penal para adolescentes. Hay algunos estudios importantísimos de la doctora Elena Saola sobre jóvenes que se encuentran privados de la libertad. Y eso nos da una fotografía muy importante que nos muestra historias de verdadera falta de acceso al goce y ejercicio de derechos. No son historias de crímenes, no son historias de delitos, son historias de oportunidades que no estuvieron ahí y que entonces se tejen con la narración de las vivencias de estos chicos, pero que no suelen salir de las paredes de una prisión. Sin embargo, poco sabemos de quiénes son los jóvenes que no se encuentran privados de la libertad. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo estupendo, entre ellas en la Ciudad de México debemos mencionar Reinserta, también Reintegra, quien trabaja justo en los procesos de reinserción de los y las adolescentes en la Ciudad de México, Renace en Nuevo León, pero en realidad es poco, digamos, el trabajo que se hace con esta población y en particular con quienes se encuentran con una medida privativa de la libertad. En general, digamos, como ya lo he dicho, el enfoque es más en aquellos que están en internamiento como estudios cualitativos, pero como medidas disponibles son más aquellas que prevalecen para quienes están afuera de una situación de internamiento. Es por esa razón que una colega, la doctora Alicia Solini de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y yo, decidimos emprender una investigación sobre el sistema de justicia para adolescentes en México, con enfoque en Ciudad de México y Chiapas, que tiene básicamente dos vertientes. Uno, cómo está operando el sistema de justicia para adolescentes en México, que tanto se apega a lo que mandan los instrumentos internacionales y también las leyes nacionales que regulan la materia. Y otro más enfocado en conocer a los adolescentes, conocer su historia de vida, conocer cuál ha sido su proceso de criminalización, cómo los detuvieron, cómo los procesaron, cómo los juzgaron, para conocer sus historias, para darlas a conocer, para contribuir a romper el estigma y llenar un vacío de conocimiento que no tiene como único fin, por supuesto, la construcción de conocimiento académico, sino también la incidencia en políticas públicas y la sensibilización. Sin embargo, justo cuando decidimos emprender esta tarea y teniendo de por sí una respuesta extremadamente positiva, tanto desde Ciudad de México como desde Chiapas, se cruzó la pandemia. Y entonces decidimos suspender temporáneamente, no tanto la investigación, sino la parte de trabajo de campo, porque claramente era imposible viajar. Había todavía la posibilidad de entrar a uno de los centros en Chiapas, pero no hubiera sido una buena idea tomar un avión y correr el riesgo de llevar el virus a los chicos. Entonces, bueno, se suspendió esa parte.
seguimos con las entrevistas de manera virtual con operadores del sistema de justicia para adolescentes en Chiapas, y para eso tenemos que agradecer particularmente al Poder Judicial del Estado de Chiapas y en particular a la jueza de adolescentes de Tuxtla Gutiérrez, y a la disposición que siempre tuvieron, digamos, para abrirnos las puertas y poder hacer esta investigación. Pero suspendimos la parte de entrevistas con las y los adolescentes. Sin embargo, decidimos tener otra actividad, se la propusimos al Poder Judicial de Chiapas y fue recibida con mucho entusiasmo. Esta actividad que seguimos llevando a cabo desde el 24 de abril se llama Acompañamiento Multidisciplinario a las personas adolescentes en internamiento frente al COVID-19. Y básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en aprovechar de una situación bastante interesante y a rescatar que se implementó en el centro donde empezamos a trabajar, que es el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol, cerca de Tuxtla Gutiérrez, que puesto que como una de las medidas que se tuvo que tomar en cuanto empezó a expandirse la pandemia fue la suspensión de la visita, que es la parte medular, es lo más importante para alguien que está privado de la libertad del contacto con la familia, la visita familiar. Esta se tuvo que suspender por razones de salud, de prevención, de salud, tanto de los chicos como de las propias familias, para no exponerse a desplazarse en medios de transporte y demás. Pero bueno, justo tomando en cuenta, sabiendo cómo eso afecta el bienestar de los chicos, se les brindó la oportunidad de poder tener visitas virtuales con sus familias. Y entonces aprovechamos que el centro cuenta con una estupenda conexión de internet, con muchísima disposición para proponer una actividad, que es esta que les mencioné. Esta actividad fue incluida gracias al entusiasmo, al apoyo del Poder Judicial y del mismo centro, por supuesto, de su directora, de la subsecretaría también del sistema penitenciario. Fue incluida en el plan emergente y entonces desde el 24 de abril, cada semana, mi colega Alicia y yo nos conectamos con los adolescentes que se encuentran actualmente privados de su libertad en este centro de adolescentes ubicado cerca de Tuxtla, y posteriormente también se empezaron a enlazar los chicos que se encuentran en el centro de internamiento ubicado cerca de Tapachula. Adolescentes, son todos hombres, entre los 16 y los 20 años, más o menos, con todos, digamos, tenemos las mismas actividades, cuyo fin principal, digamos, es de distintos tipos. Hemos platicado de derechos de niñas, niños y adolescentes, han tenido interacciones con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, con músicos, tanto italianos como argentinos, con escritores, han recibido clases sobre estoicismo, hemos escuchado lo que ellos están viviendo, lo que ellos hacen en el centro. Y básicamente esta actividad trata de cumplir con los siguientes objetivos principales. Primero, es principalmente un espacio de escucha. O sea, nace del darnos cuenta de que dentro de una situación de privación de la libertad, que es difícil, que es dura, que es dolorosa, que es aislada, los chicos estaban viviendo un encarcelamiento recrudecido, no como un castigo, sino como una medida que era necesario tomar para que ellos y sus familias pudieran estar seguros. Pero eso implicó menos contacto con el mundo exterior, una suspensión de las varias actividades educativas, de recreación, espirituales, todas las actividades que tienen. Entonces tratamos de llenar un poquito, unas horas a la semana, un vacío que se había quedado ahí como fruto de la pandemia, y de la manera en la que lo podemos hacer ahora. Entonces, primero es un espacio de acompañamiento y de escucha que es colectivo, pero que también para cada chico está la opción, si así lo quieren, de interactuar a solas con nosotras y de ser escuchados sobre los temas que más les apremien, sobre lo que les importe, sobre lo que quieran compartir y hasta dónde quieran compartir. Es una actividad totalmente voluntaria que únicamente trata de brindar un espacio de interacción para los adolescentes. Es un espacio también de entretenimiento. Es importante poder llevar cosas nuevas, cosas que saquen un poco de la reclusión, aunque siempre tratamos de conectarlo con los demás ejes de esta actividad, que es la educación, como uno de los principios también del sistema de justicia para adolescentes, con la reflexión en torno a los derechos que tienen, a los que no les fueron respetados durante su niñez o incluso durante el proceso judicial, a los derechos que pueden exigir y también aquellos que habrá que recuperar una vez que salgan. Y es una actividad también para pensar justamente en qué se necesita,
cuando salgan de ese lugar. La experiencia es a nivel personal extremadamente enriquecedora y estoy muy agradecida por la por la alianza con la colega, con el Poder Judicial, con el sistema penitenciario, con la directora del centro y el director del otro centro, pero sobre todo con los adolescentes por brindarnos la confianza de estar con ellos cada viernes. Siempre les decimos que tenemos dos sueños. El primero es no conocerlos nunca porque queremos que se vayan libres, que recuperen la libertad. Y el segundo es un día cuando termine esta pandemia poder ir y conocerlos en persona y estar juntos, no a través de una pantalla. Entonces, ojalá que se nos cumpla el primero y si no, trataremos de que se nos cumpla el segundo. Los chicos están súper activos en el centro, otra vez, gracias a lo que hace el Poder Judicial y el centro en particular. Tienen concursos de baile, de canto, de lectura. Cada viernes, cada fin de semana tienen actividades. Entonces están muy movidos, hacen muchas cosas, son chicos que están muy preocupados por sus familias, por la salud de sus familias, por el reencuentro con sus seres queridos y también en el caso de quienes tienen hijos, por sus hijos, por supuesto. Y ha sido un espacio de mucha reflexión sobre la situación de privación de la libertad, pero también un poco sobre lo que sigue. Son chicos que manifiestan ganas de salir para seguir estudiando y trabajar. Y eso es importante comunicarlo, porque son adolescentes que tienen un estigma encima, que solo a través de escucharlos, visibilizarlos, sacar sus voces, podemos contribuir a romper. Porque la idea es que si fuiste acusado de un delito o de la adolescencia, a eso siempre te vas a dedicar. Y no es cierto, hay mucha voluntad de hacer muchas otras cosas, de poder seguir, hacer una carrera, mantener a su familia, mantener los vínculos familiares, incluso a veces con una exigencia hacia sí mismos que es abrumadora, una necesidad de reparar un montón de supuestos daños, pero tal vez sin reflexionar lo suficiente o sin que hablemos lo suficiente de qué faltó en sus vidas, en sus infancias, en cuanto a derechos, de acceso a derechos y quién debería haberlos proporcionado. Hay también, entonces, una de las partes más fuertes es este deseo de cambio. Un término complicado porque implica, digamos, que hay una suerte de error al principio y creo que más que tratarse de algo que hay que cambiar es justo un poder tener un acceso a derechos, pero es un deseo de cambio, de hacer otras cosas, que puede verse fraguado si no hay, en el momento en el que salen, algo que haga de colchón, algo a alguien que los reciba. Son infancias donde muchas veces las instituciones estatales han estado ausentes. En las historias de vida se repiten varias vicisitudes, pero lo que justo falta es, ¿y dónde están las instituciones estatales? ¿O dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde están los centros de tratamiento de adicciones? En fin, cualquier tipo de institución. Hay un vacío ahí. Son historias narradas en soledad. El destino muchas veces de esas historias, y eso lo vemos también en centros de tratamiento de adicciones, es la institucionalización. Ahí sí el Estado se hace presente. Y eso lo encontramos en historias también de mujeres privadas de la libertad, y lo menciono porque es tradicionalmente mi campo de trabajo y de investigación. Hay historias que se ven marcadas por la presencia del Estado únicamente cuando éste llega para detener, y generalmente detiene con golpes. Y ese es otro de los temas también que tocamos con ellos, el tema de los derechos, como lo planteó uno de los adolescentes, dice, nosotros tal vez violamos la ley, pero también nos la violaron. Y esa violación de la ley, claro que se plasma en los golpes de la detención, pero se plasma en toda esa falta de acciones previas o de acompañamiento. Muchas veces el internamiento se convierte en un espacio donde poder seguir estudiando, donde reflexionar en torno a la familia, donde aprender nuevas habilidades, donde desarrollar nuevos planes para el futuro. Y eso de ninguna manera es para decir que la privación de la libertad es algo positivo, al contrario. Pero para que una persona, y otra vez es algo que he escuchado mucho en las historias de mujeres, llegue en una situación de privación de la libertad para poder decir, me quiero, para poder decir no a la violencia, para poder estudiar, cuando tuvieron que dejar de estudiar de niños porque tenían que trabajar, no es para pensar sobre la cárcel, no es para pensar sobre quiénes están ahí, sino sobre todo lo que está afuera y lo que hizo falta. Y el problema que vemos, y ese es un problema muy grave en México, es que a la hora de que salgan, por lo general, no existe absolutamente nada.
Con la excepción de esta organización que ya mencioné, Reintegra y de Reinserta en la Ciudad de México y seguramente otras que no conozco, en general no hay programas institucionales de reintegración social para los chicos. Quienes primero, entre los primeros que los discriminan, son los propios DIF, el propio sistema creado para la familia, en esta concepción donde parecen excluir justo a los que más necesitan de poder contar con algún tipo de apoyo. Entonces, eso es algo muy importante en lo que hay que trabajar, el fortalecimiento de los servicios, de los programas de reinserción y reintegración cuando salgan. En algunos casos son sus mismas vidas las que corren peligro, porque no pueden regresar al pueblo de donde vinieron, por la situación que haya pasado. Otra vez, ¿de quién sería la responsabilidad ahí? De las Procuradurías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero muchos no quieren a los adolescentes que han estado en conflicto con la ley. Entonces, ese trabajo, esa falta es brutal. Justo porque en una medida de internamiento se pueden gestar muchos sueños, muchas ambiciones, muchas habilidades, pero luego es muy difícil afuera contar con las herramientas para poderlas seguir desarrollando. Otro elemento que parece que se podría fortalecer mucho más en el sistema de justicia para adolescentes en México es el tema de justicia restaurativa. Eso es uno de los, digamos, grandes temas que tendremos que abordar en esta investigación, pero que parece que podría ayudar en muchos casos en lugar de recurrir a una medida de judicialización o de internamiento. Entonces, para concluir, porque ya se me está acabando el tiempo, la experiencia de escuchar las voces de adolescentes en conflicto con la ley, privados de la libertad, es el primer paso para contribuir a romper el estigma, para voltear a ver a quien no suele ser visto, y es muy importante cambiar el mensaje, entender que lo que quieren hacer esos chicos y lo que están haciendo es estudiar, prepararse, tratar de colmar muchas veces una falta de oportunidades, y que están listos para salir de ahí y tomar otro camino y seguir creciendo y estando al lado de sus familias y cuidando a sus hijos y seguirse formando. La gran pregunta no es si ellos están listos, porque claramente lo están, sino si estamos listos como sociedad y qué tipo de respuesta vamos a tener para cuando salgan. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Me quedan algunas preguntas. Lo que propondría es que acabemos las dos ponencias y luego entre todos vayamos pensando en algunas preguntas. Me quedan muy, digamos, cercanos algunos temas que mencionaste, como justamente decías la criminalización de la pobreza. Y en un momento como el que estamos viviendo, seguramente hay, como siempre, poblaciones de serie A y de serie B, porque como escuchaba decir, no es que estemos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo huracán o en la misma tempestad, pero en barcos distintos. Entonces hay quien está en un yate y hay quien está en una balsa. Y justamente el tema de la pandemia ha invisibilizado, todavía marginalizado más una población, por ejemplo, como la de los adolescentes en internamiento, que ya de por sí está al margen también del debate público. Entonces, me gustaría que pudiéramos pensar en algunas preguntas para cuando se acabe la segunda intervención de nuestra ponente, Emanuela, para enriquecer un poco el debate. Y diciendo esto, justo le cedo la palabra a Emanuela para que nos presente su tema. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Federico. Como siempre, enriquece mucho escuchar Corina, y muchísimas gracias a Emilia Giorgetti, que hace un trabajo imprescindible para crear una red entre investigadores italianos en México. Le voy a hablar hoy de otro tipo de reclusión, siempre siguiendo el hilo que ya trazó Corina. La reclusión que hoy en día, durante la pandemia, viven las mujeres.
las mujeres en las casas. Pero antes que eso, quería subrayar tres características de cómo en los últimos 10 años, en realidad desde el 2006 hasta hoy en día, está cambiando la violencia contra las mujeres en México. Y está cambiando no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. ¿Y por qué están cambiando también en términos cualitativos? Y sobre todo diría en términos cualitativos, porque son diferentes las formas en las que la matan y son diferentes también las formas en que la desaparecen. Antes que nada, la violencia se está volviendo siempre más interclasista, porque no hay más ningún barrio, y hablo de Ciudad de México, donde las mujeres pueden estar al seguro, ni en un barrio de clase alta como Polanco, ni siquiera en un barrio tan problemático como Iztapalapa. Entonces, rasgo 1, la violencia se está volviendo siempre más interclasista. Rasgo 2, es siempre más intergeneracional, que significa que las mujeres desde 0 años hasta los 70 viven constantemente en una situación de violencia, claramente violencias diferentes, pero siempre con siempre formas de violencias que la acompañan durante todo su percurso de vida, durante toda su ruta de vida. Y tercer punto es que una cosa que estoy encontrando mucho en mi investigación es que está bajando el número de feminicidios y está subiendo el número de desaparición. ¿Qué significa eso? Que hoy en día es mucho más fácil desaparecer una mujer que matarla y dejar la huella de la matanza. Estoy investigando en este momento un fenómeno que me parece extremadamente y duramente interesante, un fenómeno que yo nombro como desaparición intermitente. Sobre este fenómeno que nombro como desaparición intermitente, estoy trabajando en este momento con colegas argentinas que están viviendo la misma forma de violencia también en la periferia de Buenos Aires. ¿Qué significa y qué entendemos con eso? Entendemos una desaparición que viven sobre todo las mujeres adolescentes entre 12 y 18 años, 17 y 18 años. La hacen desaparecer por un mínimo de 72 horas y por un máximo de una semana, y después la devuelven a su domicilio. ¿Eso qué significa? Tenemos mucho para investigar, pero mi primera hipótesis de investigación, que estoy corroborando también con las antropólogas forenses argentinas, es que desaparecen por el tiempo necesario por trabajo sexual y todo lo que desarrolla la economía alrededor del trabajo sexual, y después la devuelven a casa. En la mayoría de los casos, como ustedes pueden imaginar, las mujeres jóvenes y adolescentes no denuncian porque allá hay seguramente amenaza contra su vida, contra la vida de su familia, por ejemplo. Y también hay el chantaje emocional que todas conocemos como mujeres, que no podemos decir que fuimos violadas, porque hay aún hoy en día un fuerte estigma social en contra de las mujeres que sufrieron violencia sexual. Se habla tanto de datos, y se lanzan datos, pero nunca se leen datos de manera crítica, y nunca se intercruzan datos entre los datos de las instituciones y los datos de las organizaciones sociales, por ejemplo. Y muchas veces los datos, en lugar de describir la realidad de la violencia que sufren las mujeres, construyen otra realidad. Por eso, aún si voy a ser un poquito más aburrida, le voy a presentar hoy una serie de datos entre algunos institucionales y otros de organizaciones civiles, que dan un cuadro, creo, bastante preciso de la violencia que sufren las mujeres durante el periodo de la pandemia, en cómo cuando el contexto cambia, el territorio cambia, también las violencias contra las mujeres cambian. Ahora, voy a compartir mi pantalla con ustedes un momento. Okay.
Vale. Espero que se vea bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los primeros datos son los datos de las famosas llamadas, de las llamadas anónimas de las mujeres al Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Famosas llamadas anónimas de las mujeres, sobre todo víctimas de violencia familiar. Según el Consejo Ciudadano, las llamadas para violencia familiar suben del 383% durante el periodo de la pandemia. Desde enero a abril podemos ver que la línea roja, hay la línea roja que es del 2000, del 2020 y la línea verde es del 2019. Podemos hacer fácilmente una comparación entre meses y años. En febrero el porcentaje de llamadas subió para denunciar la violencia familiar, subió del 104%, en marzo del 36% y en abril, sumando todo, llegamos al 383%, o sea, se disparó más de 5 veces. Siempre los mismos datos, la llamada violencia familiar por fases COVID, pueden ver siempre la diferencia de tendencia entre el 2019 y 2020, semana por semana, hasta llegar a un pico de 153. La llamada por violencia familiar, como pueden imaginar, suben, sobre todo en Ciudad de México, y después en el Estado de México, y me interesa mucho rescatar por lo que es Ciudad de México las alcaldías. Hay, como podemos ver de la gráfica, Iztapalapa, Gustavo Madero, Obregón y Tlalpan, que son las más afectadas, pero también hay alcaldías como Coyoacán, que es de clase medio-alta, que está en el lugar número 5. Intercruzando esos datos con datos de la Fiscalía, descubro que Coyoacán está al segundo lugar como violencia sexual. Ahora, caracterización de las víctimas. Como pueden ver de la gráfica, el rango de edad que sufre más violencia familiar es entre 26 y 30 años y entre 36 y 40 años, o sea, como siempre las mujeres en edad reproductiva. Pero hay aquí todo el rango de edad, como decía antes, ¿no? Una de las características de las violencias es que es una violencia intergeneracional, desde los 12 años hasta los más de 70 años. Naturalmente, en esos años estamos viendo cómo sube el nivel de violencia contra los 12 y los 17 años. En ese rango de edad quiero rescatar una cosa que estamos viendo sobre todo en Guanajuato, que el papel de las abuelas en la casa es un factor determinante para salvar de la violencia a las adolescentes, porque son las abuelas que cuidan sus nietas las primeras a darse cuenta de las violencias que sufren las niñas, y visto que muchas veces ellas también han vivido la esa ruta de violencia, son las primeras a denunciar. Muchas veces denuncian sus mismos hijos, o sea, los padres de las niñas. Otra característica que está que se está visibilizando mucho durante este periodo de pandemia es que la primera a ser golpeadas son las mujeres, pero los agresores ejercen violencia también contra los hijos y contra, por ejemplo, las abuelas, porque ejercen venganza también contra las personas más cercanas a su esposa o a su compañera.
una característica que me llamó mucho la atención porque está saliendo como dato no solo en esta pandemia, sino en general también antes, es que el uso de armas. Siempre pensamos que las mujeres en México sean el mayor porcentaje sea asesinada por arma de fuego. Claramente ese dato en los últimos 10 años, sobre todo a partir del 2006, sube, pero durante la pandemia la mayor parte de los casos de violencia reportados al Consejo de Ciudadanos reportan que la agresión son con arma blanca. Y es muy interesante ver el dato de la violencia feminicida, porque como pueden ver de la gráfica, el 14% de las mujeres que denuncian violencia por llamada telefónica saben perfectamente que están en un nivel de alto riesgo. O sea, esos datos son muy importantes porque relevan también, más que nada deconstruyen el estereotipo que las mujeres no denuncian. Las mujeres denunciaban también antes de la pandemia, pero es muy importante reflexionar alrededor de esos datos para darnos cuenta que las mujeres denuncian como pueden, con todas las herramientas que le ponen a disposición, porque saben que su vida está a riesgo. También otros hallazgos de mi investigación en esos años, llevada a cabo sobre todo en el estado de Guanajuato, es que las mujeres más jóvenes, sobre todo a diferencia de sus madres, saben que la violencia, sobre todo la violencia familiar que sufren, la ponen en un nivel de alto riesgo y que el peligro de muerte está muy cerca y intentan salvarse como pueden. En ese periodo de pandemia, esos datos que fueron últimamente puestos en discusión, en debate, en el escenario político mexicano, lo podemos intercruzar y tenemos que hacerlo con otros datos para ver si non solo suben las llamadas telefónicas al número de emergencia, para ver también cómo suben las carpetas de investigación que están perdón. ¿Se ve el segundo gráfico? No, ahora se volvió a ver toda la... Ahora sí, Emanuele. Perfecto, gracias. O sea, es importante cuando se habla de datos, de verificar los datos, visto que hablamos desde trabajos periodísticos y desde el trabajo de investigación académica, lo que hacemos siempre, lo que estamos acostumbrados a hacer es verificar los datos. Verificar intercruzándolos constantemente, poniéndolos claramente en discusión. Suben los datos por las llamadas telefónicas, pero también suben los datos de las medidas de protección que la Fiscalía General... ¿Ustedes escuchan ese ruido? ¿Sí? Suben también los datos de medidas de protección otorgadas por los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en la Fiscalía General de Ciudad de México. Como podemos ver de las gráficas, entre el 2002 y el 2020 suben en los pocos meses hasta ser 365. ¿Qué entendemos por medida de protección? La medida de protección son las medidas que el Ministerio Público otorga a las mujeres que están en peligro de vida. Entonces podemos ver el 2019 está en azul, el 2020 está en gris, como desde enero hasta abril, el pico hay en abril, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio Público suben a 111. O sea, eso para verificar y subrayar que también los datos de las llamadas son datos absolutamente
verídicos. Después hay los datos del Centro de Justicia por las Mujeres, que otorgan medidas de protección también, y podemos ver también aquí que en marzo y abril suben hasta 171 en marzo y 173 en abril, y fíjense que emitir una medida de protección quiere decir que las mujeres están en peligro de vida. La cosa muy positiva es que muchas instituciones de la Ciudad de México, y entre estas en Mujeres y la Fiscalía General de Ciudad de México, están haciendo un buen trabajo, tenemos que reconocerlo. Están haciendo un buenísimo trabajo porque están visibilizando y están publicando muchísimos datos, y también están poniendo durante este periodo de la pandemia a disposición de las mujeres que quieren denunciar otras herramientas que están funcionando y que se podría decir que pueden ser útiles también después del periodo de la pandemia, como por ejemplo la denuncia electrónica. También fueron abiertas muchas carpetas de investigación por violencia familiar, y pueden ver en esta gráfica cómo sube increíblemente el nivel de violencia entre marzo y abril durante el periodo del encierro, pero quería subrayar solo un último dato, que es el dato justo de lo que le decía de las desapariciones, justo por corroborar mi afirmación de antes. La violencia feminicida, las carpetas por violencia feminicida desde el 1 de mayo al 8 de mayo, como pueden ver, suben porque hay en el marzo del 2019 son la mitad respecto del stesso periodo del 2020. Reportes de personas desaparecidas desde el 17 de marzo al 30 de abril, pueden ver que el rango de edad, y eso es escalofriante, que va desde los 12 años a los 17 años, hay un porcentaje altísimo del 62%. Respecto de otros rangos de edad, ¿no? Ahora, esos son los datos que nos presentan las instituciones, que de verdad tenemos también que reconocer que están haciendo un buen trabajo respecto a eso, y también los datos que nos presentan organizaciones independientes como la Red Nacional de Refugio, afirman que la violencia contra las mujeres durante la pandemia está subiendo. Antes que nada, hago referencia, podría citar miles de colectivas y de organizaciones civiles que en México se ocupan de atender la violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes. Cito solo la Red Nacional de Refugios, según la cual desde el 17 de marzo al 17 de mayo el número de la llamada suben del 69%, perdón, del 77%. Ahora, es muy importante la Red Nacional de Refugio. ¿Por qué es muy importante? Porque es una red para mujeres víctimas de violencia que tienen que huir de su casa. Es una red, entonces, está dislocada en todo el territorio nacional, y es una red a la cual acuden también las mismas instituciones cuando en la casa refugios del gobierno, de las instituciones locales, no hay más espacio. Entonces, hay por parte de la Red Nacional de Casa Refugio una gran capacidad de monitorear cómo está cambiando el panorama de la violencia contra niños, niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Y el 69% de las llamadas que llegan al
la Red Nacional de la Casa de Refugios son de las mujeres víctimas de violencia. El 2.85 llega desde la misma instancia de gobierno, pero me llamó la atención y sí quiero subrayar el dato del 9%, que proviene de hombres, y el 19% de redes de apoyos de mujeres víctimas de violencia. O sea, significa que hay una ciudadanía alrededor, hechas de vecinos, de amigos, de familiares cercanos que reconocen la violencia que están sufriendo las mujeres y intentan apoyarla. Este dato es muy limitado, pero por lo menos algo está cambiando respecto a algunos años. Esos datos nos pueden decir muchísimas cosas, pero quiero subrayar una en particular, que muchas veces hablamos de sectores débiles, ¿no?, de la sociedad, cuando en realidad tendremos que hablar, porque ya el lenguaje conforma la manera en la que estamos abordando un tema, tendremos que hablar de grupos en peligro, de grupos en crisis y de instituciones débiles cuando no saben atender y sancionar y reparar el daño a las personas que sufren violencia. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emanuela, también por ambas, por respetar a cabalidad los tiempos que tenemos. Lo que me gustaría, a partir de los datos, pero la argumentación muy interesante de Emanuela, pues me llamó la atención muchos datos, pero también conceptos, sobre todo los que están relativos a la desaparición, el concepto también de desaparición intermitente y las propuestas que haces de volver a interpretar los datos de una manera crítica, hablando, por ejemplo, de la violencia intergeneracional y de la violencia interclasista y de cómo interpretar el cambio de datos que tenemos, o sea, cómo leer este aumento, por ejemplo, de las desapariciones frente a la baja de unos datos de feminicidios. Lo que me gustaría sería darle la oportunidad a las personas que están presentes aquí de hacer preguntas a nuestras ponentes. Es una gran oportunidad que tenemos antes de eventualmente yo hacerles alguna pregunta. Si se puede, repito, compartir la pregunta en el chat para que yo la pueda leer a las ponentes. Aquí la primera de Tania, que nos dice si se puede compartir su contacto y las diapositivas. Una pregunta para Emanuela. Y pues adelante con las preguntas también, Emilia y Marco, si quieren participar. Tenemos un poquito de tiempo todavía. O si no, mientras piensan, yo empiezo. Arianna, me llamó mucho la atención lo que comentó la doctora Emanuela Borzacchiello sobre la mayor denuncia de las mujeres en colonias consideradas de más prestigio social, si así la queremos llamar, como Boyacán. Según la doctora, se debe a que tengan mayor oportunidad de denunciar. Yo creo que hay múltiples factores, así como la violencia es multifactorial, ¿no? Quiero subrayar que non digo que están subiendo el número de violencia en delegaciones, en alcaldías que no pensábamos hasta antes que podían registrar un nivel de violencia así alto, ¿no? Creo que
hoy en día, por un lado, las mujeres saben perfectamente que su vida está en riesgo. Y está en riesgo desde el minuto cero, porque haciendo un análisis intergeneracional a partir de la violencia doméstica, hemos visto que, por ejemplo, si las mujeres de 50 a 60 años han sufrido violencia por 20, 30 años sin nunca denunciarla, las mujeres más jóvenes hoy en día intentan más rápidamente denunciarla porque están en mayor riesgo de vida. Y eso lo perciben de manera muy clara, por el uso de armas de fuego, por la violencia, por el contexto de violencia que está cambiando dramáticamente en México. Entonces hay varios factores, ¿no?, que se intercruzan. Y otra cosa es que sí, hay también una mayor sensibilización respecto de las instituciones, mínima, pero por lo menos sí hay, y una pluralización de los centros independientes y autoorganizados de mujeres. Quiero rescatar de forma particular que los colectivos feministas autoorganizados en México en este momento están haciendo un trabajo increíble de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Hay una constelación de colectivas que acompañan mujeres en toda la ciudad que llama verdaderamente la atención y está conformada por mujeres jóvenes. Perdón, estaba sin micrófono, estaba leyendo las preguntas. Aquí ya veo que le contestaste a Nicola. Nicoletti pregunta, ¿los autores de los feminicidios son también mujeres? Y pueden compartir sus contactos, pero creo que ya lo están compartiendo. Creo que siempre es para Emanuela esta pregunta. Gracias de la pregunta, Nicola. Es muy interesante porque el debate entre unos sectores del feminismo está abierto. Es un debate que nos toca enfrentar, sobre todo porque las formas de la violencia se están cambiando y cuando las formas de la violencia cambian y dramáticamente, claramente hay nuevos fenómenos que se tiene que saber y tener que enfrentar. Hasta ahora te puedo decir, y te hablo porque por años estudié el impacto de la categoría de feminicidio, ¿no?, en el ámbito político y social. Creo que la categoría feminicidio es muy importante para delimitar un determinado tipo de fenómeno. Las categorías no las elaboramos desde la academia o desde el periodismo por una paranoia intelectual, ¿no? La elaboramos porque solo cuando podemos delimitar bien un problema sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Y no por casualidad antes se le hablaba de desaparición intermitente. Tenemos que enfrentar un problema, tenemos que tener también las palabras justas para abordarlos. Y la categoría feminicidios hasta ahora nos sirvió muchísimo, y eso es una deuda increíble que tenemos con las feministas mexicanas, nos sirvió sobre todo por tres razones. Las primeras es que gracias a esa categoría sabemos de entrada quién es la víctima. Segundo, sabemos de entrada quién es el victimario. Y tercero, sabemos que la responsabilidad no es solo de la mano que mata, o sea, del victimario, sino también del Estado que lo permite y de la sociedad civil que la reproduce. Entonces, es una categoría que a nivel social y político, no hablo del nivel jurídico porque no soy experta en eso, pero por lo menos a nivel social y político fue impactante. Y esta riqueza de la categoría no la tenemos que perder. Desde aquí en adelante podemos hablar de otros fenómenos y cómo podemos nombrar esos otros fenómenos. Muchas gracias, Emanuela. Aquí tenemos dos preguntas más.
Una seguramente para Corina y la otra le pediría a Alma en Gracia si puede decirnos a quién está orientada la pregunta. La primera es, en términos generales, ¿cuáles son los delitos de los menores más frecuentes y cuánto dependen de redes o de banda y cuántos son individuales? Esta es la primera pregunta para Corina, de Arianna. Y también, siempre para Corina, el riesgo a la salud de los adolescentes internos por contagio del virus COVID-19, ¿qué relevancia podría suponer para justificar su libertad independientemente del delito y valorando su edad? Y luego hay una tercera pregunta, pero yo no entiendo bien si es para las dos, que podría ser interesante. ¿Cómo reforzar las acciones desde las instituciones del Estado y cómo de las acciones de la sociedad civil? Porque el problema es más grande de lo que hoy se hace. Sí, se me confirma que es para las dos ponentes. Entonces, si quieres, Corina, y luego regresar con Emanuela. Sí, muchas gracias por las preguntas. En términos generales, datos estadísticos muestran que la principal causa de judicialización de adolescentes es robo en todas sus posibilidades. Seguido, por mucho, hay bastante discrepancia, pero bueno, el segundo delito es homicidio y luego van bajando lesiones, delitos relacionados con drogas, etcétera. Pero entonces robo sería el primero. Eso para el caso de adolescentes en conflicto con la ley en general, todo el conjunto, tanto quien se judicializa, quien no, quien termina con una medida cautelar, no, etcétera. En el caso de internamiento, la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes determina muy bien cuáles son los delitos por los cuales se podrá aplicar el internamiento. Y ahí son delitos catalogados como graves. Entonces tenemos tenemos violación, tenemos homicidio, tenemos lesiones que tengan determinadas consecuencias, por ejemplo, provocar discapacidad en la víctima, robo con violencia, etc. Entonces, eso sería, digamos, en términos generales lo que hay. Con respecto a la participación en bandas, hay estudios muy interesantes, uno de la CNDH sobre impactos del crimen organizado sobre niñas, niños y adolescentes, los estudios de Elena Saola sobre adolescentes en internamiento, así como el balance 2019 de REDIM, de la Red por los Derechos de la Infancia, que sí nos llevan a sostener que hay un reclutamiento progresivo de parte de grupos del crimen organizado de adolescentes desde muy chicos. En lo personal, el año pasado pude hacer una investigación muy fuerte, pero muy interesante por lo mismo, en centros de tratamiento de adicciones, en muchos anexos, ¿no? Esos centros privados totalmente al margen de la ley. Y en varios de ellos, las chicas con las que hablé, porque era enfocada en adolescentes y mujeres, se nombraban a sí mismas como sicarias y habían sido reclutadas desde los 10, 11, 12 años y entrenadas progresivamente. Entonces, ese es un fenómeno. No es un fenómeno que necesariamente se registra en las cifras porque generalmente son acusados por homicidio. Justo la ONG Reinserta está haciendo una investigación sobre este tema, adolescentes que forman parte que son acusados por homicidio, pero que están involucrados en crimen organizado. Creo que nos va a dar hallazgos muy interesantes. Y ese es un tema sobre el que hay que poner mucha atención porque generalmente el haber estado reclutado, cooptado para participar en ciertos grupos, tener cierto entrenamiento, estar luego en una situación de internamiento y salir, es una situación muy complicada para el chico que se encuentre en esa situación. Porque lo más seguro, y eso se enlaza un poco con la siguiente pregunta sobre las instituciones, es que no hay instituciones para recibirlo, pero sí el cártel del cual formaba parte, o bien para volverlo a agarrar de vuelta o para matarlo. Entonces, la protección de la que son titulares como sujetos de derecho, niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, se tiene que ver reforzada en este tipo de casos. Sin embargo, todo el pensamiento, las mentalidades sociales son adversas, porque justo el argumento que escucharíamos, el más banal, el más sencillo, sería ¿y por qué tendríamos que invertir en proteger a un sicario, ¿no? Con toda la carga social que tiene ese término. Entonces, es una situación muy delicada y que sin duda se está incrementando. La respuesta sobre las instituciones, sí, sin duda es algo que necesitamos en materia de prevención. La última observación de
adolescentes en el sistema de justicia penal de 2019, que reemplaza la previa de 2007, justo tiene un énfasis en la importancia de trabajar en materia de prevención y de retomar los programas que han sido exitosos. Hay que apoyar a la niñez desde antes, no esperar a que estén en un centro de internamiento para que puedan aprender un trabajo, tener sueños de hacer una carrera, etc. Y hay que fortalecer el tema de reintegración y reinserción. Tenemos un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, tenemos las Procuradurías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, parece que esto no solo no es suficiente, sino que no alcanza a esta población tan sensible. Y por último, y ya, porque luego veo que vienen otras, pero pues tampoco quiero así tomar el micrófono, había otra, creo que podía contestar, al tema de COVID. Sin duda, digamos, justo desde Naciones Unidas, Comisión Interamericana, se ha abogado muchísimo para implementar salidas alternas para personas privadas de la libertad frente a la pandemia. Sí, dando cierta prioridad a algunos grupos, los que tienen diabetes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero en general, el llamado es: saquen a la gente de la cárcel. Esto vale, por supuesto, para los adolescentes también. E incluso porque en el caso de la ley para adolescentes, el internamiento no es a fuerza, o sea, no es internamiento oficioso por ciertos delitos, es una opción. Entonces, no habría barreras legales, digamos, para poderlo aplicar. En general, en Chiapas se ha promovido, quien nos acompaña, quien nos apoya para este proyecto, la jueza de Tuxtla es una de las promotoras de que se piense en medidas alternas frente a esta situación y ya se han aplicado. Yo no puedo hablar a detalle lo que pasa en todo el país, ni en Chiapas, pero en general en el sistema penitenciario en México hasta el momento, el tema de preliberaciones por COVID está yendo muy, muy despacio. Y eso abarca los sistemas de adultos y el sistema de adolescentes. Creo que hay otras preguntas, pero ahora sí, me callo y que hable Manuel. Sí, Manuela, si quieres intervenir, quisiera agregar, como es creo para las dos, una pregunta que llegó después, que dice: creo mucho en la institución de la familia Andrea Barcia o Barcha, tradicional. ¿Qué acciones se están tomando para recuperar los principios y valores de la familia? Yo creo que podría aplicarse a los dos contextos. Y después de Manuela leo la última ronda de preguntas, tanto para Corina, que son las que siguen, y eventualmente si llegan algunas más para luego irse. Ok, Federico, si no me equivoco, la pregunta era las instituciones que están haciendo, que pueden hacer, Ah, ¿no? sí, exacto. Sí, Ok, la anterior, la sí, claro. anterior. Sí, Ok, sí, no, sí. disculpa, era esta, ¿no? Sí, Ok, sí. vale. Yo creo que no siempre tenemos que inventarnos algo de nuevo, nel sentido que ya hemos hecho mucho desde muchos sectores en estos años en México, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el activismo, desde muchos sectores hemos hecho mucho y hemos puesto en marcha herramientas y mecanismos muy fuertes, muy buenos, ¿no? Como por ejemplo la alerta de género. El problema no es, muchas veces no es el mecanismo, sino cómo se opera el mecanismo. En México tenemos la mejor ley al mundo en contra de la violencia hacia las mujeres. El problema es no la ley, sino porque la ley por sí misma, como dice mi querida Andrea Medina, non è, la ley por sí misma no cambia realidades. El problema es cómo se opera. Y creo que hay algunos mecanismos que podemos fortalecer, pero que tenemos que fortalecer desde hoy en día y inmediatamente. Por ejemplo, la atención territorial. La atención territorial es fundamental porque dice que barrio por barrio, delegación por delegación, alcaldía por alcaldía, hay alguien donde tú puedes acudir si tu vida está en peligro o para no llegar solo y cuando tu vida está en peligro. Entonces, hay un sistema territorial que se tiene que recuperar. Creo que hay un proyecto muy interesante de InMujeres de Ciudad de México en este momento que está
se está enfocando, ¿no? Se está enfocando a eso, a la atención territorial, sobre todo en materia de violencia doméstica, y es muy importante el sistema salud. El sistema salud todo el mundo lo descuida, todo el mundo lo descuida, aparte cuando pasa la pandemia, ¿no? Pero el sistema salud es fundamental porque toda la cifra gris de mujeres víctimas de violencia no la vamos a encontrar en la fiscalía, no la vamos a encontrar en otras instituciones, la vamos a encontrar en los hospitales, porque hay toda la cifra gris de mujeres víctimas de violencia que llegan con lesiones y tenemos que poner un focus muy importante sobre las lesiones. Y también pensar que las mujeres víctimas de violencia, las niñas y las adolescentes, cuando tienen necesidad de ayuda, no corren a denunciar porque no tienen fuerza, corren, por ejemplo, en un hospital. Entonces es allá, en el sector salud, que tenemos que poner todo el esfuerzo en ese momento a 360 grados, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Voy, digamos, sintetizando las últimas preguntas. Muchas gracias a las personas que están haciendo preguntas. Aquí vamos con esta última intervención a cerrar y las que siguen para Corina, más o menos, bueno, son estas. La violencia en México tiene un alto índice que repercute mucho en los delitos que cometen los adolescentes. ¿Qué se tendría que hacer en cuanto a las políticas públicas de nuestro país? Saludos desde Chiapas, un poco ya has contestado. Siempre para Corina, ¿qué acciones sugiere para que desde la academia pueda realizarse un aporte que abone a la transformación y fortalecimiento del sistema integral de justicia penal para adolescentes? Esto lo pregunta Jacqueline. Castrejón pregunta, siempre para Corina, ¿cómo han podido integrar a las familias en los procesos de cuidado, reinserción y apoyo legal de los chicos, chicas en proceso de detención? ¿Y cómo han logrado trabajar con esos chicos y chicas donde su lengua materna no es el español como en el estado de Chiapas? ¿Y qué acciones sugiere para que la sociedad participe en el proceso de socialización de los adolescentes en conflicto con la ley? Esto es para Corina y también para Emanuela, en atención a la observación combinada 31 de la CEDAW de I-18 del Comité de Derechos del Niño. ¿Nos puede compartir algunas acciones transversales para la protección en contra de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes y mujeres? Esto lo pregunta Jacqueline para Emanuela. Y si quieren contestar en un total de unos 5 minutos entre las dos, les agradecería. Ok, sí, súper, Federico, y esto ya sería como intervención final. Bueno, obviamente son muchos puntos, no voy a poder abarcar todos, además para muchos no tengo la respuesta, o la respuesta es un poco como dijo Emanuela, las cosas ahí están, falta implementarlas, muchas veces falta dar recursos, y en algunos casos falta tomarse a ciertas poblaciones en serio, como importantes, igual que las demás. Pero bueno, sobre el tema de la familia, sí quisiera decir algo, es un tema súper controversial. En la investigación que pude hacer el año pasado con mujeres y adolescentes en centros de tratamiento y en cárcel que usan drogas, la familia era el lugar donde se desataba la violencia. De 43, 21 habían sufrido violencia sexual desde muy chicas, 3, 4, 6 años, y eso se repetía cíclicamente a lo largo de sus vidas. En el momento en el que esa violencia era compartida, la respuesta era, no es cierto, o tú la provocaste. Entonces, la familia tradicional, que es algo que también defiende el presidente, es un concepto, me parece, que hay que problematizar un poco. Y eso viene también con el tema de la otra pregunta, ¿cómo involucrar a las familias? Francamente, me falta meterme un poco más y espero tener la oportunidad de conocer más las historias de los adolescentes con quien tenemos el lujo de conectarnos cada viernes, pero en otros casos que pude ver, justo la familia es un eje muy importante, ¿no? En el proceso de reinserción, de reintegración, etc. Pero para la familia, ser convocada, cuestionada e incorporada en un proceso de transformación, y estoy pensando un poco en lo que vi en los centros de tratamiento, a veces es un reto y no quiere.
Entonces, también esta parte de la familia puede dar pie a todo tipo de respuesta, un acompañamiento que se convierte en nuevas relaciones, en fortalecimiento de lazos o en que el proceso se quede trunco porque no hay manera de que la familia también se quiera involucrar. Digo, manteniendo el concepto de familia como si fuera un ente que efectivamente existe de manera objetiva y siempre fija. Y sobre el tema de las instituciones, yo creo que no hace falta repetirlo, pero sí me parece que en el tema de prevención y de reinserción falta trabajar mucho. Y quisiera también denotar un punto más. A veces las instituciones las hacen las personas. En este caso, en Chiapas, la doctora Solín y yo pudimos contar con personas que tienen un compromiso con su trabajo y con los adolescentes genuino, constante, cotidiano. Por eso están teniendo tantas actividades, pese a que por COVID nada ni nadie puede entrar. Porque la gente, porque la jueza, porque la directora se mueven para que los chicos estén activos y demás. Por eso esa actividad fue posible. Pero no siempre se quedan las mismas personas en las instituciones y si eso no pasa, si no logramos volver institucionales los procesos, entonces muchas veces seguiremos dependiendo de que se alineen los astros. Y eso es algo que claramente hay que cambiar, pero no hay una receta, digamos, para hacerlo. Gracias, Corina. Dando la palabra a Emanuela, les mando los saludos de los jóvenes de Villa Crisol, que están muy agradecidos con la doctora Corina y Alicia, y dicen que el apoyo que les han aportado les ha ayudado mucho. Manuela, si Perdón, quieres solo agradecer a concluir. los chicos por conectarse. Muchas gracias. No logro leer la primera parte de la pregunta respecto a la CEDAW. Federico, sí, antes me Sí, la en puedes... atención en atención a la Ah, observación ok, combinada vale. 31 de la CEDAW y 18 del Comité de Derechos del Niño. Sí. Sí, ok, sí. En realidad, muchas de las acciones, de las observaciones de la CEDAW llegaron claramente a México, pero no están en pausa, están en suspensión, ¿no? Y es muy importante que lo estén. Creo que en este momento, como dice Corina, son también las personas que hacen las instituciones. Y hay varias instituciones que están haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, se están visibilizando mucho más los datos. Y una de las cosas más importantes que decía justo la CEDAW era poner orden y sistematización en el registro de datos. Y eso, por lo menos en Ciudad de México, en unas instituciones, se está empezando a hacer. Tenemos aún un grande problema porque, por ejemplo, también la CEDAW dice que es muy importante analizar los datos y las variables que generan esos datos. Cuando vemos los datos, por favor, es una invitación que le extiendo a todos y a todas, que hacemos un poco de investigación sobre este tema. Cuando ven un dato, desde donde venga no hay importancia. Pero tenemos que preguntarnos cómo está generado este dado, con qué metodología está generado, para ver si es una metodología adecuada, porque si no, no podemos usarlo o podemos usarlo solo parcialmente. Nada, entonces es eso. Muchísimas gracias, Manuela y Corina. Creo que quedamos muy bien tanto con la claridad de las exposiciones, la complejidad y los tiempos. Entonces les agradezco mucho y ahora para cerrar le paso la palabra otra vez a la doctora Emilia Giorgetti para que podamos despedirnos. Gracias, Federico. Gracias a nuestras ponentes. Excelentes presentaciones y veo que también el público muy atento con muchas preguntas. Y no más les quiero anunciar el último seminario, el último webinar de la serie COVID, la siguiente semana, a la misma hora, el 24, y el título es las comunidades indígenas frente a la pandemia, cómo protegen su salud
y también la sustentabilidad económica de las comunidades. Y los ponentes serán el profesor Alessandro Lupo y la doctora Anna Giulia Macchiarelli de la Universidad de la Sapienza en Roma. Alessandro Lupo lleva más de 30 años en México trabajando con las comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla y en el Istmo, entonces es un gran experto de su estilo de vida y creo que valdrá la pena escucharlo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego.